Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a empezar con la etapa número 8, que era la determinación de lo que es el tiempo tipo propio de la operación. Entonces empezamos definiendo lo que es ese tiempo tipo, que en primera instancia, en una tarea u operación manual, con suplementos por contingencia y por descanso, el tiempo tipo de la tarea va a ser la suma de los tiempos tipo de todos los elementos que la componen, tomando en cuenta la frecuencia con que se presenta cada elemento, ¿verdad? Más lo que es el suplemento por contingencia con su añadido por lo que es la parte de descanso. En otras palabras, cuando se considera el tiempo observado, que corresponde a un ritmo inferior al ritmo tipo, el factor de valoración estará comprendido dentro del tiempo observado, porque es algo que nosotros ya hemos asignado con anterioridad, ¿verdad? Naturalmente, pero los suplementos por contingencia y descanso se seguirán indicando como porcentajes del tiempo básico. El tiempo tipo se expresa en minutos u en lo que son horas tipo. Y si se fijan, ahí aparece una simbología para ese tiempo básico, este B. Ahora bien, llamaremos al periodo durante el cual la máquina funciona tiempo condicionado por la máquina. Por eso es que se habla muchas veces de lo que son operaciones manuales y operaciones propias de la máquina. Luego, el tiempo condicionado por la máquina o por el proceso es el que se tarda en completar la parte del ciclo que está determinado únicamente por factores técnicos propios de la máquina o del proceso que se esté desarrollando. Ahora bien, se ha visto que el operario efectúa una parte de su trabajo manual mientras la máquina está detenida y una parte mientras la máquina está funcionando. Entonces, en este caso se le va a llamar trabajo exterior a lo que sería la máquina detenida y trabajo interior mientras la máquina esté funcionando. Y luego lo definimos por acá. El trabajo exterior es el compuesto por lo que es elementos que deben necesariamente ser ejecutados por el obrero fuera del tiempo condicionado por la máquina o por el proceso. Y el trabajo interior es el compuesto por elementos que pueden ser ejecutados por el obrero dentro del tiempo condicionado por la máquina o proceso, es decir, mientras la máquina esté trabajando. Por último está el tiempo durante el cual el operario espera que la máquina acabe de hacer la tarea y que se va a denominar el tiempo no ocupado. Y ese tiempo no ocupado son periodos comprendidos en el tiempo condicionado por la máquina, es decir, cuando está en modo automático y en los cuales el obrero ni realiza ningún trabajo interior ni hace uso de los descansos autorizados, que son casos que se dan más frecuentemente. La forma en que debe tratarse el suplemento por descanso depende a la vez de la duración del ciclo y de la modalidad con que se presente el trabajo interior. Pueden distinguirse 4 casos que se dan por ahí. El primero es el suplemento por necesidades personales y el por fatiga. Deben ambos utilizarse enteramente fuera del ciclo de trabajo. Es decir, nosotros calculamos el tiempo básico y no le vamos a agregar a eso mientras esté trabajando, sino que hasta después. Ahora bien, el otro donde me dice que el suplemento por necesidades personales debe utilizarse fuera del ciclo, pero el suplemento por fatiga puede tomarse íntegro dentro de él. Luego, el tercer caso, el suplemento por necesidades personales y parte del suplemento por fatiga deben utilizarse fuera del ciclo, pero el resto de este último puede tomarse dentro del ciclo. Y el último caso, el cuarto, es cuando el suplemento por necesidades personales y el suplemento por fatiga pueden tomarse ambos íntegramente dentro del ciclo de trabajo. ¿Ya? Son aquellos descansos que nosotros tenemos cuando estamos en lo que son la parte laboral, que si se recuerdan de repente hablan de un receso, entonces por ahí está donde lo condicionan realmente. Ahora bien, vamos a ver ciertos ejemplos para poder calcular lo que es el tiempo tipo. Vamos a ver por acá, que si se recuerdan por acá arriba estaba. Tenemos el tiempo básico, que es aquel que nosotros observamos, pero el tiempo tipo o el estándar es cuando ya le hemos agregado o le vamos agregando lo que son los suplementos. Para el primer ejemplo nos dice, a continuación se calculan los tiempos de suplemento por fatiga y personales. Miren, se los voy a colocar de tal forma que aquí ya está cocinado, solamente de determinar estos valores numéricos que están acá, y conforme vayamos avanzando van a ver otros ejemplos en los cuales se ve el trabajo que se ha efectuado antes de hacer los cálculos. En este primero, si se fijan, me dice que hay un tiempo condicionado por la máquina, hay un trabajo exterior y un trabajo interior. Si ustedes se recuerdan, según la terminología que tenemos ahí arriba, tendríamos un tiempo condicionado por la máquina, que es cuando está
en lo que es modo automático, el trabajo exterior, que nos decía ya que era cuando nosotros estamos haciendo ciertos elementos fuera del funcionamiento de la máquina, y el trabajo interior era el que se desarrollan ciertas actividades aun cuando la máquina está funcionando en modo automático. Entonces acá vemos que vamos a calcular los suplementos por necesidades personales. Me dice que sería en primer caso el 5% del trabajo exterior más el tiempo condicionado por la máquina. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular nosotros eso? Porque ahí aparece el numerito. Entonces me dice 5% del trabajo exterior. Si se fijan ustedes, sería como que pusiera 0.05 por el tiempo que condiciona lo que es el trabajo exterior. Y si se fijan, el trabajo exterior es de 10 minutos. De 10 minutos. Y me dice ahí mismo, más el tiempo condicionado por la máquina. Y el tiempo condicionado por la máquina, si ustedes se fijan ahí, aparece que es de 15 minutos. Entonces le agregamos esos 15 minutos y efectúen ustedes la multiplicación y van a verificar que estaríamos hablando de 25 minutos multiplicado por 0.05, lo cual nos da 1.25 minutos que se le agregaría al ciclo de trabajo que nosotros tenemos ahí. Si revisan después, me dice, esto era, si se fijan ustedes, para el trabajo exterior, suplemento de necesidades personales. Y luego tenemos por acá que me dice que hay un suplemento por fatiga que va a ser de 10% de total de minutos básicos. Y si se fijan ustedes, tendríamos que ver, entonces, bueno, coloco ese 10%, que es 0.1, y ese 0.1 lo voy a multiplicar por el total de minutos, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es el total de minutos básicos? Estos de acá serían 15 más 10 más 5. Pues solamente, vamos a ver, minutos básicos me dice. Si señalo que aquí lo tengo, aquí está, solamente van a ser, entonces los 15 no van incluidos. Son los 10 minutos del trabajo exterior y lo que son los 5 del trabajo interior. Entonces borramos acá y reescribimos. Tendrían que ser los 10 minutos que aparecen acá de ese trabajo exterior más los 5 de acá. Entonces, si se fijan, sería como que yo multiplique por 0.1 lo que es el valor numérico de 15. Nos da 1.5 minutos, que es lo que habría que agregarle en ese caso. Eso sería lo que sucede en el primer ejemplo. Pero si se fijan, prácticamente ya estaba cocinado todo, que ya nos daba los valores y simplemente teníamos que ver cómo era que se obtenía este valor numérico que estaba acá. Realmente yo pudiera darles a ustedes, o se van a topar con el hecho de todo el trabajo previo que se tiene que efectuar para desarrollar o encontrar esos 15 minutos de los que hablamos ahí, los 10 minutos del básico y los otros 5 de básico para interior y para exterior, ¿verdad? Ahora bien, si vemos el siguiente, en el siguiente me dice que determinemos el tiempo estándar, que es el tiempo tipo siempre, con base en los siguientes datos. Y me dice que el tiempo básico que ya tienen ahí es para la operación 1 de 0.80 minutos, para la operación 2 1.36, para la operación 3 4.26, para la operación 4.35 y para la operación número 5 1.2. Y me da los porcentajes. Acá me dice, si voy a utilizar los suplementos constantes, para todos van a ser entonces de 9%,
pero los suplementos variables van a ser para la operación 1 y para la operación 3 de 10%, para la operación 2 y la operación 5 va a ser del 9% y para la operación 4 va a ser del 11%. Entonces ponemos la ecuación que, si se fijan, estaría acá donde me dice, si yo quiero entonces el tiempo total, que va a ser el tiempo estándar que voy a determinar, va a ser lo que sería el tiempo básico de cada uno de ellos multiplicado por 1 más los suplementos. Entonces procedo por acá. En el material que yo les subí no les puse esto, pero por no estar escribiendo como lo vieron ahí arriba, lo hice por acá para que ya esté incluido. Entonces en este caso, si se fijan, el suplemento constante para todos, que decía que es del 9%, y me decía que para la operación número 1 en los variables va a ser de 10%. Entonces tendría 9% de constantes más 10% de variables es 19%. Entonces tendría 1 más 0.19. En el segundo, la operación 2, si ustedes se dan cuenta, me dice que va a tener lo que es un variable de 9%. Entonces sería 9% que se agrega aquí de los suplementos constantes más 9% de los variables, es decir, 18% o 0.18. Luego teníamos el que era para la operación 3, que de nuevo me decía que la 3 iba a llevar 10%, 10 más 9, es decir, 19%. Para la operación 4 teníamos que es un 11%. Y tiene 9 que es del constante, entonces nos daría 20%, que es 0.2 al dividirlo entre 100. Y en la última que me decía que para la operación 5 era de 9%, de nuevo 9% del constante más 9% del básico. Entonces, esos son los valores que se sustituyen realmente acá en lo que son los suplementos. Una vez tenemos los suplementos, nosotros podemos calcular lo que es el tiempo tipo o el tiempo estándar para cada operación. Sería 0.8 por 1.19, que va a dar 0.952, 1.36 por 1.18, que va a dar 1.60, y para tener el total sumamos estos elementos, 0.952 más 1.6048, dándonos un total de 9.4622 minutos hasta ese punto. No sé si hasta este punto todo está bien o si tienen alguna duda referente a este proceso que les acabo de explicar. Que si se fijan ustedes, lo que voy haciendo es, conforme voy avanzando en los ejercicios, ya lo voy poniendo un poco más desarrollado lo que son los elementos ahí. Bueno, veamos. El siguiente me dice por acá, calcular el número de piezas por hora y la cantidad de piezas a producir en 8 horas de trabajo en la operación de taladrana. Se cuenta con los datos observados con un cronómetro de vuelta a cero en centésimas de minuto, según la siguiente tabla. Si se fijan aquí, de hecho, ya les di cocinado algo que, de hecho, estos dos espacios de acá tendrían que estar vacíos para que ustedes los calcularan, y luego la demás información. En este caso lo único que hacen es sacar el promedio, la sumatoria de 57 más 57 más 57 más 102 más 62 más 57 más 58 más 60 más 57 más 58, quedó un valor total de 584, pero como necesito el promedio, se divide entre las 10 observaciones que se hicieron ahí, da un promedio de 63.3, y así se da para todos los demás. Lo que nos falta acá es saber que se tomó la operación en el elemento que era tomar la pieza, luego colocar y apretar la mordaza, luego taladrar, aflojar la mordaza y soltarla. Entonces, esas operaciones me van a dar un total del ciclo, ¿ya? Porque esas, si se fijan, solamente son los elementos en los que se subdivide lo que es la operación. Entonces, al final, regálenme cuánto es el total que da acá. 63.3 más 108.3 más 200 más 108.8 más 58.4. Regálenme ese numerito, por favor. $538.8.
538.8. Ahorita lo notamos. Entonces, si se fijan, este valor numérico que nosotros tenemos acá, que si se fijan tendría que ser el resultado de toda esta toma de tiempo que teníamos acá y del promedio, tal como lo vimos en lo que era el proceso para recolectar la información, ¿verdad? Esto es parte del procesamiento. Ya una vez nosotros tenemos esto, este total es de tiempo básico. Ese tiempo básico nos falta agregarle lo que son los suplementos correspondientes y nos da esta otra información. Aquí estaba el valor abajo. Nos dice, durante el estudio se encontró que el operador es una mujer y que tiene la siguiente calificación: una habilidad media, un esfuerzo medio, una consistencia mala, dice, y unas condiciones malas para trabajar. La operadora trabaja de pie con iluminación bastante por debajo de la apropiada. Son las observaciones del analista. Y existe ruido intermitente y fuerte en el área de trabajo. Se sabe que la valoración es del 90%, es decir, según el ritmo que le vieron, le pusieron de valoración ya 90 directamente. Entonces, si se recuerdan ustedes, el tiempo básico iba a ser el tiempo observado más el porcentaje por el multiplicado por el porcentaje de valoración. Serían estos 538 por 0.9, que es el valor numérico que le proporcionaron acá, dándonos un valor de 484.92 centésimas de minuto. Ahora bien, calculemos lo que serían los suplementos para esa operación, y para este caso voy a ocupar una tabla diferente. Revisemos esta es otra que pudiésemos utilizar. Me dice por ahí, voy a empezar a revisar. Estoy hablando, en este caso, tengo una división para los hombres y para las mujeres. Para el primero, me habla de los suplementos constantes. El suplemento por necesidades personales a una mujer se le agrega de 7%, más el suplemento por base por fatiga es de 4. Es decir, que tendríamos un total de 11 en ese suplemento constante para esta persona. Luego revisamos más abajo. Me dice aquí arriba, si ustedes se fijan, la operadora trabaja de pie, y para que sea de pie y para una mujer, aquí está que es del 4%. Tengo el 11% acá más el 4% que le dan acá. Me dice luego con una iluminación bastante por debajo de la apropiada. Veamos la parte de iluminación. De energía muscular. Vale, iluminación. Me dice bastante por debajo, aquí está, ¿eh? Entonces esa le da otro 2%. Si se fijan, ya traíamos 11 más 4 eran 15 más 2, 17% hasta ahí. Luego nos dice, y existe ruido intermitente y fuerte en el área de trabajo. Vamos a buscar el ruido. En el ruido es intermitente y fuerte, otro 2%. Llevamos 17 más 2, quiere decir que el porcentaje que tendríamos que agregarle de suplementos constantes es de 11, y el suplementos variables va a ser de lo que sería, ¿cuánto? 4 más 2 de acá, 6 más 2 de acá, 8. Es decir, 11 de los fijos y lo que son, en este caso, 8 de los variables, dándonos un valor de 19%. Aquí lo tenemos, miren. El suplemento fijo constante para una mujer que era de 11, como trabaja aquí el 4%, con una iluminación mal del 2% y con ruido intermitente 2, hacemos la sumatoria y nos da un total de suplemento de 19%. Y ahora ya podemos calcular lo que es el tiempo estándar o tiempo tipo, como le quieran llamar. Entonces, si se fijan, sería 1 más los suplementos, es decir, 484.92, que es el resultado de 538, si se recuerdan, un punto y algo, multiplicado por el punto 9. Nos da un valor de 577.0548 centésimas, pero como necesitamos minutos, esas centésimas entre 100 para que nos dé 5.7708 minutos. Acuérdense que están en centésimas porque los cronómetros, esas unidades, son las que traen. Ahora bien, si quiero determinar el número de piezas, tengo que ver
cuántas unidades son las que se desarrollan por hora. Sabemos que una pieza se está tardando 5.7705 minutos. Por 60 minutos que posee una hora, nos va a dar entonces el resultado de 60 minutos entre 5.77, dándonos 10.3976 unidades por hora o piezas por hora. Ahora bien, en un turno que van a ser lo que son 8 horas, simplemente multiplicamos 10.3976 por lo que son esas 8 horas laborales, verificando que se vayan simplificando los elementos. Si se vean, una hora, que en el término que estaban a 10.39, se simplifica con este término de hora y nos va a quedar piezas por turno, dándonos 83.1810 piezas por turno. Y ahí le damos lo que es la solución a esos interrogantes que nos planteaban por ahí. Si se fijan, con una tabla de la cual yo saco lo que son los valores de suplemento según lo que ha observado el analista y que ha colocado en lo que es los datos de entrada. Vamos a ver. Este sería el apartado de los ejercicios que teníamos para este día, en el cual, si se fijan, si ustedes ya lo habían verificado, podrían haberse dado cuenta de si había algo que les generaba dudas en función de y cómo se efectuaba, porque esa es la idea, que nosotros conozcamos realmente cómo se efectúa ese proceso. Si no hay dudas, continúo con el otro apartado. Ustedes me dirán, porque va a llegar el momento en el cual ustedes van a desarrollar ese proceso. No habiendo dudas, continuamos entonces. Pasaríamos, simplemente es como la entrada para lo que es la parte de estudio de tiempos predeterminados. Ahí vamos a ver los MTM que van desde el 1 hasta el 3 y otras técnicas que pudieran existir por ahí. Bueno, en este caso el sistema de normas de tiempo predeterminados es una técnica de medición del trabajo en que se utilizan tiempos determinados para los movimientos humanos básicos, clasificados según su naturaleza y las condiciones en que se efectúan, a fin de establecer el tiempo requerido por una tarea efectuada, según una norma dada de ejecución. Ahora bien, la naturaleza de las referidas técnicas o denominadas el sistema NTPD puede ilustrarse fácilmente recurriendo a un ciclo de trabajo sencillo, como por ejemplo, poner una arandela en un tornillo. El operario estira el brazo hasta la arandela, la agarra, la traslada hacia el tornillo, la coloca en el tornillo y la suelta. Entonces, si se fijan, son 5 elementos o movimientos que se tienen que considerar, que en este caso son los básicos que nosotros tendríamos. Pueden haber más, pero para este caso me interesan esto. Lo que, si se fijan, es el de estirar, agarrar, trasladar, que sería como un transporte para nosotros, la colocación y el hecho de soltarla de nuevo. Entonces nos dice por acá, si vemos en estas descripciones que nos da, en términos generales, muchas operaciones constan de todos o algunos de esos 5 movimientos básicos, a los cuales se suman otros movimientos del cuerpo y otros pocos elementos, porque si se fijan, mover el tronco cuando yo voy a alcanzar algo es otro movimiento del cuerpo. Bueno, ¿qué nos dice? A los cuales se suman otros movimientos del cuerpo y otros pocos elementos. El siguiente cuadro ilustra los componentes de un sistema NTPD básico. El movimiento, si es estirar el brazo, es decir, mover la mano hasta el punto de destino. Agarrar o asir, aquí no está bien escrito esto, es agarrar o asir. O asir. Es decir, en ese de agarrar o asir es obtener dominio del objeto. Si se fijaron, la moví, llegué hasta ese punto y obtengo dominio de los dedos cuando la sujeto con las puntas de ellos. Luego, trasladarlo es cambiar el objeto de un lugar a otro. Cuando vine
llego, lo alcanzo, lo agarro y luego de agarrarlo lo muevo cierta distancia y lo coloco, es decir, alinear objetos y ajustar unos en otros. Luego lo soltamos para que llegue a la posición que necesite en ese espacio. Es decir, no se sujeta más el objeto y se coloca en algún punto. Y luego hay movimientos del cuerpo, que son movimientos de las piernas y del tronco. Si se fijan, los de las piernas pueden ser como cuando accionan un pedal, los del tronco o cuerpo, si se fijan, son los que yo les decía, que de repente me hago de un lado hacia otro para poder alcanzar algo. Allá que conocemos lo que son los movimientos básicos, vemos este apartado que nos dice que durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra se inventaron muchísimos sistemas NTPD de distintas clases, entre ellos destaca el de medición de tiempo o métodos, que es MTM, que está muy difundido por el mundo entero. En vista de su importancia, es el que se utiliza aquí para ilustrar la forma en que se establecen las normas de tiempo predeterminado. Recuerden, el que vimos hace un momento tenía que ver con el estudio de tiempos, pero sin normas de tiempo predeterminadas. Entonces, estas normas de tiempo predeterminadas ya van a tener ciertas unidades, las cuales, dependiendo de lo que nosotros observemos, después solo le hacemos una conversión a lo que nosotros estemos utilizando. Si revisamos acá el sistema MTM fue inicialmente ideado por 3 especialistas empleados por la Westinghouse, que son Maynard, Stehenten y Schwab. Me van a disculpar por la pronunciación de lo que son los apellidos. Yo creo que es más conocido el ingeniero Maynard. Esta persona, si ustedes buscan, incluso generó un manual básico para el ingeniero industrial. Los otros 2 que están ahí eran especialistas de otras nacionalidades que no eran estadounidenses. Los resultados de sus estudios se publicaron poniéndose así por primera vez a la disposición de todo el mundo detalles completos sobre el sistema de normas de tiempo predeterminadas. Además, se crearon en los diversos países asociaciones de MTM independientes, sin fines lucrativos, que controlan los niveles de formación y aplicación del sistema y que prosiguen su estudio y perfeccionamiento. Si se fijan, aquí hay un dato bastante importante. Por lo general, se adquieren conocimientos de algunas áreas cuando nosotros trabajamos en las mismas, y a veces es información que se queda en las empresas y que no se transmite a otro lugar, y esa es una de las dificultades que se presentaban en aquel momento, que solamente las personas que estaban trabajando para ciertas entidades podían tener lo que era acceso a esa información, y estas personas se encargaron de difundirla o publicarla realmente. Ahora bien, dichas asociaciones fundaron un órgano internacional de coordinación. La difusión del empleo del sistema, asimismo, ha aparecido un cierto número de sistemas derivados para tipos específicos de trabajo, como el de oficina o el de sería mantenimiento. Si se fijan, ese órgano para la Dirección Internacional de MTM surgió allá por 1965, es decir, que ya tiene varios días de estar en funcionamiento. Y por acá les coloco un cuadro en el cual pueden ver 3 clasificaciones que podemos ver acá. El universal, los MTM, que va desde el 1 hasta el 3. Y tenemos el del Work Factor o el factor de trabajo. Me dice que son transferibles en todo el mundo y aplicable a todos los sectores de actividad manual, pero estos requieren de que nosotros tengamos ciertos conocimientos para poderlos aplicar. Luego tenemos el alcance general, que tienen los siguientes. Estos, estamos hablando del Master Clerical Data, que es para oficinas, y el MTMV, que es para talleres de máquinas, que son transferibles solamente dentro de un sector de actividad. Luego tenemos el tercero, que son los específicos. En estos sistemas tenemos los datos tipos para determinados departamentos de una fábrica, no transferibles sin estudios de validación, es decir, son internos de las empresas que muy pocas veces se van a dar a conocer. Ahora bien, en primer lugar, existen sistemas de aplicación universal que abarcan todos los sectores de actividad, y es el caso de los datos relativos a los movimientos incluidos MTM 1, 2 o 3, así como los sistemas de el factor de trabajo, el work factor. Luego tenemos en segundo lugar que existen datos relacionados con una ocupación en principal. Por ejemplo,
trabajos de oficina, de mantenimiento o ciertos tipos de trabajo de producción. Pueden citarse ahí entre ellos los datos o patrones para oficinas, que es el Master Clerical Data, y el MTM5 de la especial de la Asociación Sueca de MTM para los talleres de máquinas. Por último, está la categoría general, que son los sistemas ideados especialmente para determinadas fábricas o departamentos, como les digo, que no son de gran difusión por lo mismo, porque son específicos para esos lugares. Estos últimos no pueden transferirse ni ser revalidados, ni sin ser revalidados antes con un estudio del nuevo caso de aplicación. Entonces, si se fijan, en esta clase de ahora me interesaba que tuviéramos lo que es la parte de la introducción al estudio de tiempos a través de elementos predeterminados y que viéramos cómo es la aplicación de lo que es la determinación de el tiempo tipo o tiempo estándar, utilizando ya lo que es las observaciones que teníamos, la valoración y, si se fija, el agregado de esos suplementos para que tengamos el tiempo estándar de un ciclo de trabajo cualquiera. Sabemos, y desde antes lo vimos, que el trabajo para poder determinar ese tiempo estándar es bastante extenuante porque venía con lo que era la parte de la recolección de datos, luego de eso pasar a sacar ciertos promedios, determinaciones de muestras de los tiempos que se van a utilizar, y ya esto es lo último, en lo cual ya se tiene el tiempo estándar determinado para una operación específica según esas subdivisiones de elementos que nosotros hemos hecho a la misma. Ahora bien, ¿existe alguna duda al respecto de los procesos de cálculo o de las partes teóricas? Que en un dado caso no hay ninguna duda al respecto, pues entonces llegaríamos hasta acá con la clase. Ustedes me dicen. Sí, está bien. Bueno, entonces concluiríamos la clase. Está por acá. Pues ahí les va a quedar alojada en lo que sería el repositorio, solamente que se genere la grabación. Luego la descargo y se la subo ahí. Bueno, pues entonces, que tengan feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.